No, no, esto es una cosa, no, pero esto es un aparato que... El tablero para hacer la cobija con sus correspondientes agujas. Las agujas son impares, creo. Sí, tiene que ser impares, si no siempre correría por el mismo sitio. Entonces no valdría, se quedarían claras. Bien, si no, esto tiene que ser uno sí y otro no. Pues bueno, empieza a explicar aquí, mientras hace, habla. Bueno, quiero decir que esto tiene que ser siempre no porque ahora cuando empecemos en otro sitio, Ven cómo se hace, ¿no? Esto yo recordamos de pequeño como era genial hacerlo el día y además que la máquina, yo hace tengo 76 años, me hace que las máquinas están fuertes. Entonces, esta máquina se llamaba esto, ¿sabes? Esto que no, si quiero lo levantamos. ¿Sí? Lo levantamos y lo veis. que no es una máquina, No. es una cruz y... Sí, aquí lleva una lavandera para que esto vaya girando. Esto era alta tecnología en aquella época. Tecnología nunca. Antonio, no te pongas nervioso. No, si no estoy nervioso. Yo estoy nervioso, es que la máquina está... En el ensayo te salía mejor. No, eso nada. No, y después que nunca nos encontramos, que Pedro, Antonio y todos han estado buscando agujas y la han hecho y le gustan mucho las agujas, ¿no? Sí, claro. No, que la he comprado yo. No la he comprado. Son de estreno. Bueno, y ahora que después de... ¿Hay que llenarlo todo? No. Queda un tobico aquí, lo terminamos y pasamos a otro. Ahí. Pero esto no es, este material que está utilizando ahora no es... Se empezó siempre con la fibra del parto. Después la sustituyó el coco, que ahí tenía una de coco que es esta, esa. Ahí lleva coco y también lleva pita. Ven aquí y se lo explica. Lo explicaré que estamos aquí. Esta lleva Sí. coco... No, eso es el politeno. Politeno. Esto que va aquí lleva una mezcla de politeno y el coco enrollado con coco y politeno. Y esto que llevamos aquí en el remate, esto es pita. Pita, o sea, lleva así. Sí. Esta es una capacheta que se llama negro corrillo. ¿Ves? Esto es una cadeneta. Y esto que va aquí se llama juego de ajo. El centro es como un juego de lanza aquí en el centro, dice Antonio, dice no muy perfectamente. Hombre, no es muy pero... perfecto porque aquí se ve que era el principio del mono y entonces esto tiene una fuerza natural. Entonces lo recoge y por eso sale así. Esto es el juego de damas que se llama capacheta ciega. Bueno, seguimos. Filete de corderillo, hay ahí en el expositor unas madejas que no hemos podido conseguir, que están comidas por los ratones, que estaban en una alforí, pero bueno, para que sirvan de muestra. También hay un hilo de pita actual. La pita también se llamaba hilo de sisar, y eso sale de las piteras. La pitera se cuece, se le da con un mazo y después los hilos que tiene dentro es la pita. Y esta capacheta ya era de última tecnología, llevaba los tres materiales. Después explicaremos el coco. O sea, ¿y qué diferencia hay, Antonio? Porque este que tiene la tabla esta así tan grande. Porque mira, aquí se mete en los capachetes, esto es por 21, el que está puesto ahí van 21 agujas, siempre no es. Después se le mete otra, las medianas que llaman, que son 22, que sigue sumando 43. Y después se le mete el 20, que son 63. Siempre no. Entonces, esto lo ve aquí, esto se llama, esto que lo pueden ver ellos, esto se llama las maestras. Después sale el mediana, porque si no el punto sería muy largo, y entonces se montaría. Si esto siguiera más para arriba, esto terminaba montándose. Pues para que no se remonte, entonces se acaba otro nervio, que es la mediana. Y aquí termina ya con las cortas. Cuando se va desanchando aquí, ¿no ves? Sí, sí. Eso es. Es difícil verlo de ahí, pero muchos, como han hecho, vayan transmitiéndose, porque yo creo que esto, también. Dice aquello que hemos dicho, el juego de damas, y esto se llama punto de alpargata. Ok. Pues porque va con una alpargata, ¿no lo ves? Sí. También había otro, que no sé si estará por allí. Vamos a ver ahora al cambio que va a hacer esto con... Ahora, aquí Antonio.
Esto redondo que hay aquí con tanto agujero, ¿esto cómo se llama? Es un cilindro, pero en el lenguaje de la ferretera se llama mon. El mono. El mon. Y esto las agujas que habíamos. Y que no, que va a quedar. Que la encomendamos anoche. Sí, sí. Y ahora bueno, como el 1 en 1, que aquí termina, como ves, no, este lleva también el dentado. Entonces las capachetas que aquí se hacían en 1 en 1, luego para meter la aguja, como tenían que entrar antes de nervios, se ponían muy duros. Entonces ya se sacó eso, que es el dentor que yo voy a hacer ahora. Vamos. ¿Qué es esto? Venga, vamos a arrancarlo. ¿Ves desde ahí algo? Yo que lo estoy viendo ¿Lo ves? perfectamente. Este es el dentor. Bien, vamos a empezarlo ya a ver cómo se arranca esto. Esto es el dentor. Está poniendo cada dos agujas, cada dos agujas mete el hilo cada aguja. Es así, Antonio, ¿eh? Sí. Cada dos, uno, dos, pasa, uno, dos, por arriba, uno, dos, por abajo, uno, Esto dos, por porque arriba. aquí el espesor ya es menos. Si fuera uno en uno, la aguja no puede, cuando pasar una vez ya no puede pasar. Ya, claro. Así queda doble de huevo y la aguja este sale. Eugenio va explicando también datos y así mientras él hace. Bueno, el cojín de corderillo empezó con la fibra de esparto, pero como la prensa hidráulica, los industriales, la técnica fue avanzando y haciendo más presión para sacar más aceite, pues hubo que ir inventando sobre la marcha, como ya ha explicado Antonio, sistemas de tejido y cruzados que le dieran más resistencia, sobre todo en lo más próximo al eje, que es donde más presión se ejercía. Pero esto llegó un momento en que la técnica ya de la presión superó y los capachos resistían muy poco. Y eso ya, como digo, es un momento, explicaremos todos los procesos. Se intentó después de la fibra de esparto, del cordelillo, el tejido de sisar o pita, porque decían que era más resistente. Pero la pita venía principalmente de México, que es el principal país productor de pitera. Y llegamos a un punto en que entonces se exporta el coco, que el hilo de coco viene de Bombay y toda aquella parte del mundo, porque aquello se hace de la fibra de los cocoteros. Y allí la utilidad del hilo de coco era para hacer redes. Pero alguien en algún barco tuvo que venir ese tipo de hilado y pensó que por ser más resistente se podía aplicar también aquí. Y ya últimamente, cuando ya se inventaron los plásticos, la era de los plásticos, pues se pasó a esto que estamos viendo, al polietileno. Dicen y decían los técnicos. Estas llevan más de 150 puestas. Y no se han movido con 400 puestas. Pero eso es en el vino que prensar todavía con prensas de tornillo. Claro. Pero cuando prensaban con prensa hidráulica que sobrepasaban los 70 kilos por centímetro cuadrado, era cuando se producían las fracturas. Esa lleva 400 atmósferas, es hidráulica la prensa. Fíjate si está aguantando lo mismo que el primer, está nuevo. Yo la uso para el vino. Lo que pasa es que los técnicos decían que el mejor filtrado del aceite lo hacía la fibra del esparto. Ahora después, Antonio, cuando haya conseguido aquí. Ya empezar uno en uno. ¿Eh? Ya empezar uno en uno. Sí. Ahora ya va a cambiar. Bueno, esto llegaba a una medida y entonces era cuando venía el cambio de aguja. No como los trenes, sino el cambio de aguja es ponerle agujas dobles. Lo que pasa
es que hemos estado buscando para traer un metro de época, porque los metros aquellos que medían de época eran unos metros plegables de tiritas de madera, de 10 centímetros cada uno, pero no lo hemos podido traer, porque no hemos encontrado ninguno más, que tenerlos los tengo, pero no lo encuentro, tengo tantas cosas que no encuentro más. Yo creo que ahora ya se podríamos hacer ahora una simulación del cambio de la aguja, lo digo para que más o menos lo vean. Al terminar, entonces se ponía en esta. Sí, es una simulación para que antes las hacían rapidísimas, esto lo iba... Se puede ver aquí, ¿ves? ¿A cuánto tiempo hacía una capacita esta? Iba y... Yo, cuando era joven, tenía eso, a mí no me duraba más de un cuarto de hora. Bueno, Quiero decir que... sí. ¿Y ahora qué le hacía ahí? Estaba ahí así y le metía ahí otra aguja más pequeña. Es esto, se puede ver aquí porque como no tenemos, habría que llegar hasta aquí, que quiere decir que esto no es de Sancho, entonces se van metiendo. Había que llegar hasta la mitad. Entonces saldría esto. Que es el cambio de aguja. Sería este y ahora a partir de aquí saldría este. Después se meterían aquellas más cortas para que el punto siempre sea pequeño. Entonces se metería aquí la otra. Se le mete una más corta que esta y otra más corta. Se vuelven a abrir. Estas no, estas son las cortas. Estas son las medianas. Exactamente. Sí. Estarían así. Sí. Vamos a ver. Es que como es muy pequeño no se puede. Entonces se mete esta y se mete. Y entonces ya se termina. Y después, si quieres terminar el capacho, se hace la cubierta aquella, se plantaba en la mesa y entonces le ponían la cubierta encima. Lo que he hecho antes con la tabla. Eso tenía un secreto que había que poner. En la cobija que para ponerla, si no iban las dos, la cuerda haciendo ahí, no valdría. Se quería una ventana. Yo creo que más o menos, Antonio, coge la aguja de José, que está ahí, y muestra que era para quitar la aguja y meter los hilos. O la piola, porque la piola era un filete de 3 cabos. Esto era el principio del cocina. Eso era el filete, ¿vale? Madera, esto es madera. Y la piola, que no tenemos, que solamente hemos querido traer un bulto de piola, pero dicen que nada más que hay uno y está en el Museo de Cieza. Ella no lo fabrica. eso era el nervio. Entonces, Entonces sí. Eso se puede hacer aquí, a ver, para que vean más o menos, para que ellos se den la idea de qué es lo que... puesto aquello, se saca, Sí. lo dejo entendido porque para... ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ponlo en la mesa, ponlo en la mesa. En la mesa no lo van a ver. Bueno, pero sí, es igual. En la mesa nos van a tajar la mano. Bueno, ustedes hagan un acto de fe los que están por aquí en esta palabra. El tablero aquel, que la cobija se traía, se sacaban las agujas, el primero tenía que hacer la cabecera, que el riesgo no. Esto lo había atado. Usted no lo ha dado. Eso está atado y bien atado. Sí. Sí, fíjate la que se dio. Aplícale la navaja que tiene y lo corta. Entonces se cogía el hilo que es doble, para hacer este tipo se metía doble, se sacaba. Y entonces ya iba, metía la distancia porque después había que despejar la galleta. Y la galleta tenía que estar ajustada, como está esta, si no, allí aquella está espachurrada. Quiero decir, entonces va metiendo, va sacando, va dando vueltas, primero hacer las maestras y después te venía aquí en medio. Ya no hacía falta más, se acaba. Entonces ya vamos a ver tú, con todo, como dice aquel, todos los bigotes fuera, entonces se ponía la cobija. Entonces esta aguja llegué hasta ahí. Y se quedaba, y ya con eso hacía la cartera. Y se terminaba así. Yo creo que ustedes, esto es un aplauso después de tanto tiempo, Antonio. Y también que en todas las fiestas, además de los moros y cristianos, también se podría hacer algún acto cultural y demostrar a la gente las costumbres y las cosas que hacemos nosotros. Yo tengo esa aguja ya son mías, que no queda nadie, que la he pedido, está a disposición del que quiera aprender. Si el que quiera aprender y tú mismo hacer una demostración en la fiesta de la fiesta. Para que no se pierda la tradición, porque si mañana van a otro hecho o quieren presumir de algo, que se acuerden de nuestras tradiciones. Gracias.
seguimos el tema. Yo me acuerdo cuánto tiempo. ¿Sí? Esto es la máquina eléctrica. ¿Y qué hay que decir de esta máquina? Mirando allá, y yo le pondré el micro para que... Un paquete, un manojo de parto. Ahí lo tiene Antonio. Ahí tiene el parto. Está ahí el manojo. Esto, el manojo del parto. Toma. Vamos a ver. El manojo del parto. Había una red que iba cogiendo la filáctica que se llamaba. Era filáctica. Y esa filáctica solo llevaba un hilo que no iba por derecho. Y el carrete, pues, cuando lo llenaba, pues, lo sacaba y lo otro. ¿Cómo se ponía aquí todo esto? En esto, en la máquina, es que yo no he hilado. Francamente, yo no he hilado en la máquina. Yo he hilado con la rueda o motor. ¿Comprendes? Yo cogía y lo sacaba y hilaba. Como hemos visto en el vídeo. Yo le recuerdo de aquello. Yo era pequeño y veía aquello. Cuando iba yo con los perros. Y al Castorcillo, pues, Ginés, el Infante, en Marina, en Humilla. Eso ya lo explicaremos después, Antonio. Esto de la didáctica, cuando se llenaba el carrete, pues se sacaba y otro y otro. Si tienen alguna pregunta que hacerle a Antonio, Yo lo que tengo más práctica es la capacheta huelga. Ya llegaremos. Esto de hilado. ¿Comprendes? Sí. Lo de hilado es... bueno, y yo digo una cosa, ya que está aquí Antonio y ha explicado eso, para no decir ahora baja Antonio y sube Antonio, si tenemos la capacheta hueca, Es que no está puesto en el orden. bueno, pues ya igual, si no está en el orden, pero si nos pilla la capaceta hueca, podemos o baja y sube después. Hombre, ¿Sí? siguiendo el orden, Sí. la capacheta es el último invento. Pero Antonio se sienta aquí y así Se siente en primera fila y entonces ya te tenemos cerca, ¿no? Que es que yo por el paso. Yo creo que tenemos que tomar nota de estas cosas que se hacen en el curro, ¿sí? De estas cosas que se hacen en el curro. Y esa capaceta la poníamos cuando estaba terminando encima de un tablero. Entonces, cuando estaba en el tablero, se le ponían unos radios que iban del remate al ojo. Y luego se le ponía otro radio mediano. Entonces, se le ponía otra capaceta encima, se le cogía el remate y el ojo y se trababa. Y entonces, pues, en esto se convertía la capaceta. La tasa de una persona, de un hombre, era de una docena por día, que entonces valía 25 pesetas, cuando un hombre con una tasa ganaba 20, 18, 20, que estaban bien pagados. Y yo tenía mis 15, 16 años, me hacía 2 docenas, porque cogía el apaño a la aguja y era eso, el apaño de la aguja. No era cuestión de fuerza, era cuestión de habilidad. Porque tú crees que estas cosas del parto se tendrían que recuperar aquí en Albanilla, aunque sea en un museo o en algo. Yo te digo que es una lástima de que se haya perdido toda la industria del parto, porque ha dado mucho de comer aquí en Albanilla, en Sevilla, en Belentín, en Tierra, por muchos pueblos de la provincia de Murcia. Ha dado mucho de comer. Y se ha perdido el esparto. Pero tendríamos que tener algo, por lo menos, para que los jóvenes todos recordaran de dónde venían. Claro, pero es que si las fábricas del aceite y eso no lo consumen. Pero con un museo o algo representativo para... Hombre, eso sería muy bonito.
pídeselo a ver si hay un político aquí que hoy. Estamos pidos solo. Como si hubiera habido un político aquí y pídeselo que nos ponen. A ver si hay alguno que sea. Y que se dé por. Pues ahí queda la cosa. Gracias, Antonio. Antiguo avanzada de Barcelona. Ella nos va a explicar el invento y la patente. Ahí está el micro. Aquí está el micro. Gracias. Primero, antes de explicar lo poco que recuerdo, porque yo era muy pequeñita, quiero dar las gracias a la organización porque están haciendo un trabajo espectacular. De verdad, primero, gracias por todo esto que estáis haciendo, por trabajar y tener en cuenta nuestras raíces y pensar que esta artesanía es una pena que se pierda, porque todo esto es artesanía y va tan unido a nuestras raíces, a nuestra historia, que de verdad que os doy las gracias en nombre de mi padre que está en el cielo y de mi abuelo, Antón Carabina y Juan Carabina. Eran Lozano, pero bueno, el Carabina. Porque amaron mucho esta tierra. Pues mi abuelo no es de lo que vamos a hablar hoy, aunque toda su vida la dedicó al capacho. Incluso en el año 42, yo nací en el 40, en el 42, tenían un taller en Albacete, en Tobarra, y tenían 37 personas de aquí de Vanilla haciendo capachos. Ellos los hacían y mi padre los vendía, era viajante. Por eso que yo nunca he trabajado el esparto, pero sí que me han salido los dientes entre el esparto. Y cuando volvimos, estuvimos en Albacete, luego estuvimos un año en Madrid y luego volvimos a Barcelona por motivos de salud mía. Le dijeron a mi padre que tenía que ir a un sitio donde el aire fuera muy sano y dijo, pues, oye, nos vamos a Vanilla. Y entonces empezó otra vez a trabajar en el esparto. Y doy gracias a Dios, porque no puedo pasar por el padre que he tenido, por la familia que he tenido. Mirad, de verdad que doy gracias por estar hoy aquí, porque seguro que ellos me han llamado, pero es porque tengo la necesidad de proclamar la obra de los Carabinas en este pueblo. Una vez con María Peñaranda, no sé si la conocéis, del Toller, María Peñaranda, seguro que sí. Pues María Peñaranda era cocinera, como casi todas las mujeres de este pueblo, ¿no? Y mi padre un día se despertó por la mañana y le dice a mi madre Mercedes, me he despertado pensando en un capacho que se podría llamar eterno, porque no se va a romper nunca. Y mi madre le dijo, eso es que has soñado, has tenido pesadillas. Dice, no. Llamó a María Peñaranda y le dijo, mira, empieza un cofín y empiézalo así. Cogió cordeta muy fina, y María Peñaranda iba haciendo lo que mi padre le iba diciendo. Total, que con 1000 apuros, con el genio de mi padre, que no María decía, oye, que yo lo dejo, pues se hizo aquel capacho, se hizo aquel cofín que era con las cuerdas trenzadas por dentro del capacho. Mi hermana, incluso Mercedes, que es más pequeña que yo, aprendió a hacerlo. Ella sí que, porque a ella le gustaba el cofín y aprendió a hacerlo. Y hizo algún empiezo de esto también. Y cuando ya lo tuvo hecho, se lo enseñó, perdonar que lo nombre por el apodo, pero es que es como lo conozco, a Juan el Tuerto. Entonces se lo enseñó. Y mi padre le dijo, ¿por qué no lo patentas? Y mi padre fue a patentarlo, pero le pidieron 1000 pesetas. Y en aquella época nosotros no teníamos las 1000 pesetas y no lo pudo patentar. Fue por eso el motivo que lo patentó Juan el Tuerto. Y creo que el capacho mi padre estuvo vendiendo porque hizo de viajante con él. Y creo que el capacho fue un éxito. Bueno, y sobre todo pues que ahí estaba Juan Carabina y aquí estoy yo para daros mi corazón, que es lo único que tengo. Hay que mostrarla. Hay que coger la capacita. Sí, tenemos unas muestras. Tenemos unas muestras, pero también las tenemos ahí. Sí. Unas muestras que hizo Margarita La Mucha, que ya en la anterior sesión se presentaron, pero las hemos traído otra vez.
capacho de estos fueron las de María Peñaranda. Y la otra, la de las cuerdas. Sí, Una era verso, reverso. sí. Y esta, ¿veis? Esta es cuando María Peñaranda empezó a hacer el empiezo y iba poniendo ya las cuerdas que salían ya desde aquí, desde el inicio del capacho, ya iban saliendo las cuerdas que iban trenzadas por dentro, que es lo que luego iba reforzando y lo que hizo que el capacho fuese verdaderamente eterno. En la pantalla también estamos viendo la faceta eterna por una parte, Y ahora cambiará la otra. Sí. también al dorso, también para que Bueno, aquí se cumple eso de que eterno nada más que la muerte. Porque como veremos, las capachetas van pasando Sí, de un invento a otro. bueno, es igual, yo soy eterna. Por lo menos en la memoria. No, yo ya vivo, parte de mi eternidad la estoy viviendo aquí. No, yo es que el recuerdo no me llega hasta poder explicar más de lo que he explicado, pero... Ya es suficiente, Evangelina, ya es suficiente. Por tu presencia ya es suficiente. Pues yo estoy tan contenta de haber venido que no lo puedo explicar mejor nada. No, gracias por haber venido. Gracias, señor Angelines. Gracias, Angelines. Estamos por estar aquí con nosotros. Este motor iba dando paso a paso. Esto lo movía, todo este sistema, un motor que iba dando paso a paso. Y mientras el hilo iba en una lanzadera que cuando esto pasaba hacía cloc, y después esto pasaba y hacía tac, 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 tac. Y esto llevaba un sistema de cambio, como hemos visto, y de pasar de 21 agujas, después tenía que pasar a 23. Entonces tenía como una especie de caja de cambio que hacía que diera 23 golpes, o los golpes que fueran en cada paso del proceso. Pero a la vez, esta lanzadera tenía que ir corriendo aquí para ir avanzando a la medida del filete. Bueno, pues eso increíblemente, yo entonces estaba estudiando formación profesional, los primeros cursos, y yo no me creía que eso se podía hacer con engranasas de recuperación. Pues lo hicieron. Yo, Benito y compañía. Y Paco del Molino. Y Paco del Molino, que llegaban. Yo recuerdo lo de Benito también porque Benito iba a la carpintería de mi padre, y mi padre cuando veía venir a Benito decía, ay, ya está aquí el inventor, ¿no? Y lo estaba volviendo loco, porque siempre le pedía una pieza de una forma, de mi padre iba loco, pero yo creo que mi tío José Antonio Rodillo también iba loco, era a los dos que iba trastornando poco a poco Benito. No, si no te ves, te ven todo. No, sin vergüenza. Sin vergüenza. Yo tenía 12 años y nos fuimos a Artana a enseñar a aquella gente a tejer cojín de cordillo, que era cojo. Allí pasaron cosas anécdotas como para no olvidarlas nunca. Yo diré una o dos. Una fue que un compañero nuestro, no diré el nombre, de 12 años, por la noche dormía mucho y para castigarlo dije, vete, se va a enterar. Cogimos 4 palos, los subimos a todos los palos, los paseamos por Artana, la gente pensaba que era una procesión, todo el mundo acudía y nosotros con nuestro compañero, bueno, yo era pequeño pero grandote, esto sí lo puedo decir, el Molino, Pepe, el de Ángela, bueno, el Rojo, bueno, aquello era lo que llevaban y nosotros detrás, y todo el pueblo detrás con una procesión. Y aquel, bueno, lo llevamos totalmente por Artana, le dimos la vuelta y lo metimos a la cama y no se enteró. A un día, ¿qué cosa más tarde, pues bueno, aquello, las borracheras eran normales, las borracheras de allí eran de cerveza, porque aquí no habíamos bebido, pero allí ya empezamos a tomar cerveza. Y el pueblo aquel, cuando pasábamos nosotros, como éramos forasteros, aquello era impresionante. O sea, pactaban lo que queríamos, las jovencicas, las chavalinas, venían detrás de nosotros, algunos cogieron un buen ritmo con aquello, se lo creyeron, y la verdad es que éramos la pelea del pueblo.
Nosotros allí éramos, vamos, hacíamos lo que queríamos y hacíamos verdaderos disparates que ¿Ganaba muchos perritos? no, hombre, porque Se lo adaptaba, pero se lo adaptaba. Así que digo que en mi casa se comía porque estaba en Artana. Mi padre estaba en un accidente y gracias a que estaba en Artana pues se comía. Porque entonces cualquier perrita era mucho. Bueno, hay muchas cosas que... Gracias, Juan. Esto es un arranque para que vayan haciendo. Aquí, la verdad que hay muchas cosas que se habrán quedado en el tintero, me imagino, pero, y lo sabemos, ustedes lo saben, y ahora no han hablado de esto, porque no han hablado de esto. Es un arranque.